Pues arrancamos. Javi Janillo, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a todo mi centro. Bienvenido, ya te digo, tío. Joder, vaya lujazo, vaya recibimiento y vaya pedazo de centro, todo se ha dicho. Muchas gracias. Está muy guay, tío. Está muy bien, mola mucho y además me gusta mucho el colorcito este así amarillito, verde que tienes, que es un poco corporativo como yo. Yo tengo el color amarillito también como seña de identidad y me mola bastante, tío. Está muy guay. Sí, es un poco el color que, bueno, desde mis inicios, siempre me ha gustado un poco ese color así neón y, bueno, colores así grisáceos con el verde, con el mural este que tenemos y bueno, es un poco la seña de identidad y como quería que fuera el centro en sí. Está guay, tío. Yo no sé por qué muchos centros tienden como al color negro. ¿Es por algún motivo en concreto a nivel deportivo o por gusto personal? Eso, más que nada, sobre todo por la suciedad. Al final, las marcas de las pesas y todo eso es caucho, entonces deja marcas, entonces es como que disimula un poco suciedad y demás. Aunque luego el color negro también es muy llamativo a la hora de polvo y todo eso, pero bueno, como que disimula un poco. Es como las típicas llantas del coche, ¿no? Que tú ves las llantas está. Negras y dices, joder, llantas negras y tal, pero luego para la suciedad no se nota tanto, ¿no? Eso es. Bueno, está muy guay, tío. La inyección yo creo que entonces ha ido bien acertada. Sí, sobre todo que era lo que yo tenía un poco en mente y bueno, que eso luego es difícil, que luego tú tienes una cosa en mente y luego que quede como tú quieres, pero bueno, dentro de lo que yo tenía en mente lo he conseguido más o menos. Tenías claro, me has dicho antes, este concepto. O sea, lo tenías muy claro en tu cabeza y al final has llegado a él. Sí. Bueno, como te comentaba, que al final ahora ahí está muy de moda el tema del entrenamiento, hay muchos entrenadores, todo el mundo quiere ser fitness, todo el mundo se está cuidando, pero mi idea de entrenamiento es entrenamiento 1 a 1, individual. Estar con una persona 1 hora, bueno, el tiempo que sea, pero bueno, mis entrenamientos en especial son de 1 hora, dándole todas las habilidades que yo he recopilado durante todos estos años de estudio, de entrenamiento, de trabajo empírico propio y poder ayudarle, que al final es un poco mi objetivo. ¿Qué está ahora tan de moda? Pues entrenamientos funcionales, entrenamientos grupales. Yo vengo también de gimnasio, de clases colectivas, que al final no es un servicio un poquito mejor que eso, que una clase de body pump, que una clase de body attack. Le está dando un servicio un poquito mejor. Venga, vale, te lo compro porque le metes más fuerza, le metes un tipo de entrenamiento diferente. Que a lo mejor en ese tipo de clases, que a lo mejor no corriges tanto la técnica, te guías más por el soporte musical de la propia música y no te centras tanto en esa planificación y progresión de entrenamiento. Aquí te planificas un poquito, porque tú me dirás cómo vas a planificar a 10 personas a la vez o a 5. Claro. Entonces, yo es un poco lo que ahora me chirría un poco con estos nuevos centros de entrenamiento. Oye, que yo lo comprendo, es otro perfil, es otro público, pero yo no lo comparto. Para mí un entrenamiento te puedo meter con mucho 2 personas y que a lo mejor pues sean amigos, pareja o sobre todo que tengan unas habilidades físicas más o menos parecidas y que sobre todo ahora que todo el mundo está hecho polvo por tema de lesiones, por tema de desbalances musculares, que con eso soy súper friki en ese sentido de que la mayoría de mis clientes y ya fuera de mis clientes, es que el 70-80% de la población tiene desbalances musculares. Entonces, tú me lo dirás también más que nadie, que en tu propio trabajo pasa mucho tiempo de pie, en acciones que a lo mejor estás con los hombros anteriorizados, que me duele el trapecio, me duele el cuello, me duele... Si tú tienes una musculatura fuerte, es tu soporte vital. Entonces, no vas a tener ese tipo de dolencias, ese tipo de dolores. Entonces, como te comentaba, que al final es un servicio un poquito diferente y sobre todo lo que hago es ayudar a la gente. Que tú aquí puedes venir por una lesión, porque te quieres poner muy fuerte o porque te quieres preparar. Ahora mira, de hecho se ha puesto en contacto hace poco una chica conmigo y se quiere preparar la media maratón de Madrid. Y al final yo hace mucho que no hago planificaciones de carrera, además vengo de una lesión y demás, pero digo, oye, esto es el destino, esto es que tengo que empezar a correr otra vez. Y se lo he dicho a ella, digo, a lo mejor me tienes que llevar todo al principio porque hace muchísimo que no corro y voy a ver cómo me va tirando el cuerpo. Pero ¿qué es eso? Eso es lo que me refiero, es el apoyo que tiene la gente conmigo, que yo soy un fiel seguidor del entrenamiento, de las últimas tendencias, evidencias y bueno, pues ayuda sobre todo, que es lo más importante para mí. Qué guay, tío. Mola además esa, no sé si inocencia o a lo mejor también como esa humildad de que sea el entrenador el que le diga al cliente, oye,
vamos a entrenar juntos, llévame al principio tú, porque eso, tío, yo Sí, no me sí, lo he sí, encontrado sí. en ningún Claro. centro ni en ningún gimnasio al que haya ido, de como encontrar esa figura referente que te diga, estoy en este sentido un poco por debajo porque llevo Claro. X tiempo sin practicar esta disciplina por X lesión o por lo que sea. Vamos a empezar, empezamos con el camino, pero que seamos conscientes los dos de esto. Sí, sí, Mola sí, mucho, sí. tío, No, eso. claro. Yo soy realista siempre y siempre que viene una persona le digo las cosas claras como yo las veo. Entonces, no te puedo decir, en este caso, con esta clienta, "Guay, yo me corro seguido 10 kilómetros". No, yo sé que ahora, por ejemplo, todos los días me hago 20.000 pasos. Pues mi condición física en zona 1, zona 2 Máquina, es tío. muy buena. Entonces, yo sé que eso lo puedo soportar y correr a 5 o 6 kilómetros lo voy a hacer. Eso era un poco pues la coña de decir, oye, que a lo mejor vas a ser tú mi conejillo Sí, el pacer para ahí. que tire el perro, ¿no? Pero que bueno, que al final soy realista y le digo, oye, que yo ahora no estoy en mi punto más prime de estado físico porque vengo de una lesión que pues es bastante potente, entonces he estado casi sin entrenar a intensidad alta mucho tiempo, entonces pues bueno, me tengo que valorar. Que le he dicho a mi clienta que tenemos opciones. Si no puedo correr, me saco la bici y te voy acompañando con la bici o hacemos esas tiradas de otra manera. Entonces, que siempre van a tener mi apoyo, pero bueno, jugando un poquito con esa variabilidad que te da también la vida, que esto tampoco estamos a 100% siempre. Qué bueno, tío. Madrid engaña, ¿eh? Ya os lo digo, yo sí que la he hecho la media y, y parece que no, La pero engaña. cuestecita esa, ¿no? Joder, cómo pica la puñetera. Pero bueno, mucha suerte y a tope con esa preparación. O sea Gracias. que has comentado antes, bueno, trataremos el tema de desbalances, que me parece súper interesante. Ahora en un ratillo lo trataremos. Una curiosidad. Antes comentabas el tema de la música en gimnasios, en Sí. recintos y demás. No sé qué entrenador, tío, o qué figura decía como que entrenar con música no era lo idóneo. No sé si tú aquí trabajas con música o no. Todo lo contrario. Sí, ¿no? Sí. Para mí la música es... Como ese apoyo, ¿no? También de push. Sí. Y al final también, como yo tengo un entrenamiento un poco diferente, no es el típico entrenamiento que vienes y, venga, un burpee, una sentadilla, no. Le damos el tiempo, trabajamos técnica, trabajamos bien ese estímulo, pero luego hay que descansar para volver a rendir en la siguiente serie. A lo mejor podemos hacer ejercicios combinados, depende de la planificación que estemos haciendo y lo que necesite ese cliente, pero que trabajamos con también muchos tiempos de descanso. Entonces, aparte, en ese tiempo de descanso, pues tenemos ciertas conversaciones, producen vínculos, pero la música te ayuda también a crear un ambiente distendido, también te ayuda en momentos en los que el entrenamiento es duro a motivarte. Yo cuando entreno solo, por ejemplo, esto parece Ibiza, esto es una fiesta. Pero es que me pongo la música a todo trapo y es que es un momento de ocio para mí y por eso estoy tan enganchada del ejercicio. O salgo a caminar, ahora pues porque también utilizo el paseo pues para instruirme, formarme, a escuchar algún podcast también. Al final es un trabajo un poco en ese sentido, pero cuando me levanto un día malo, que no soy una máquina, todos tenemos días malos, que al final eso la gente es como que no lo entiende, dice, no, es que tú ya tienes un hábito, es que tal, digo, no, yo también me obligo, a mí ahora a lo mejor hablar aquí contigo es la primera vez que hago un podcast, pues no estoy dentro de mi zona de confort, entonces, pero esto es lo que me mola a mí, el salir de la zona de confort, porque sé que es lo que me hace crecer y lo que me hace mejorar. Entonces, eso es lo que yo le digo a los clientes y es lo que te va a hacer mejor persona y que seas, en definitiva, pues bueno, que mejores en sí. Entonces, es un poco la evolución y la música en ese sentido, pues te da un apoyo brutal. Es que es simplemente en las clases colectivas igual. Una clase de ciclo, una clase de indoor walking, que es jonelítica, por ejemplo, que tenga un soporte musical bueno, con música que sea actual, o que sea Remember, o que sea de éxitos del rock, ahí tienes que leer un poco el perfil de la gente, igual que yo lo leo aquí con los clientes, pues clientes de los 50, que tengan 50, pues juego un poquito con música de los 80, clientes que a lo mejor son más jovencitos, pues le pongo música más electrónica, clientes que sean así mujeres, pues a lo mejor, y que le guste más la música actual, pues más pop, más tal, entonces vamos jugando un poquito, pero que es muy importante, importante. ¿no? Sí. Joder, tío, tienes aquí una función también de selección musical de la leche también, Sí, O sea, yo se lo pregunto, de hecho, Qué oye, guay. ¿qué música te gusta? ¿Qué tal? Y al final pues ya tengo unas listas un poco adaptadas a cada cliente en sí. Qué guay. ¿Tú qué escuchas cuando entrenas solo? ¿Qué es lo que a ti Yo sobre todo lo que me mola, mola? música electrónica y Remember.
Así, la que de verdad me pone a tono es el Remember. Música Estamos así. en el mismo equipo, tío. Sí, señor. Noventero ahí. Sí, 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 sí. Además Guapo. es que me sube ahí no sé, es como adrenalina, energía, es brutal. Que tienes así un día un poco apagado y te llama y te notas súper guay a la hora Total, de tío. entrenar. Me acuerdo yo en una conversación con Sofía Cristo, hablando del tema de la música y demás, preguntándola un poco por sus inicios, cómo Sí, decidió tirar por Remember y música electrónica en ese sentido. Ella me decía un poco eso, es que esta música tiene algo, tiene no lo sé el qué, que por dentro como que te hace sentir como esa sensación de sí, 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 euforia, sí. el que y es verdad, tío, o sea, a la gente que le gusta y a los que nos gusta ese estilo en concreto, es cierto que tiene, pues no sé si son los BPMs, la velocidad, la melodía, no lo sé exactamente, pero tiene algo diferente respecto a otros estilos Sí, musicales, sí, tío. sí, Y sí. fusionar con el deporte para mí Buah, también es es la brutal, es leche. brutal. A mí la verdad que me mola por eso, porque yo soy muy forofo de, pues eso, de la música, de Ujú. la fiesta, un poco electrónica y tal, y vengo un poco de la transición de la música y sí que es cierto que la música actual, el techno y todo esto cada vez se está volviendo muy oscuro y me da un poco de pena porque antes, yo que sé, iba a esos sitios un poco específicos de música electrónica y era música un poco más divertida, más alegre, ahora es como más ruido en sí. Entonces, por eso que se haya puesto de moda toda la música esta, pues el remember, música ochentera, noventera, de ese, como decía, más melodía, más Ujú. movida, pues me gusta porque antes no tenías oportunidad de salir a este tipo de eventos y ahora la verdad que un fin de sí, fin de no, hay un evento o un festival que, así que está Total. guay, está guay. Qué bien, tío. Vamos a ir un poquito al inicio. Me apetece que volvamos un poco a esos inicios tuyos y trasladarnos un poco a tu infancia. O sea, ¿cómo era ese Javi de la infancia? Pues así cuando era pequeño, pues era un chaval tímido, introvertido, gordito. Entonces era todo lo contrario que soy ahora. Ujú. Entonces mm, no tenía habilidades deportivas, era torpe, era pues de los típicos de clase que no se le daba bien el ejercicio y bueno, pues al final yo le echaba ganas, jugaba al fútbol, hacía deporte, pero bueno, pues jugaba de portero pues porque no tenía esa habilidad o en educación física me ponían a hacer el pino y hacía la voltereta porque no podía. Entonces, una especie de frustración con el propio deporte porque no tenía ninguna figura que me hubiera enseñado bien. Ujú. Entonces, a partir de ahí, pues ya un poco, ya cuando empecé a cumplir un poco más de años, 16, 17, empecé a entrenar un poco, porque mi objetivo en sí era, tenía mucho sobrepeso. A lo mejor con eso, con esa edad, estaba cerca de los 100 kilos, entonces tenía un sobrepeso Ujú. importante. Entonces no me encontraba bien, no me encontraba feliz en sí, por el propio, tenía ansiedad con la comida, tenía desajustes emocionales, no me encontraba bien. Y empecé a hacer un poco ejercicio en ese punto, sobre todo para ese objetivo, para adelgazar y para cambiar un poco esa rueda. Empecé a hacer ejercicio, pero igual era una época en la que nadie sabía del tema, nadie, vamos, aquí en Alcalá, por ejemplo, que es de donde soy yo, había un centro que era el único que había, que era el Olimpia, Ujú. que era de culturistas y de policías y opositores, bomberos y demás. Sí, como que no había un punto medio, ¿no? No había ni una mujer. O a lo mejor había alguna, así típica mujer que ya pues, se dedicaba un poco al tema del fisioculturismo y tal, pero es que era eso, era un gueto de pues eso, opositores y culturistas, y los culturistas, claro, estaban hipermazados, ya sabes tú, de la tendencia y de Ujú. lo que me tomaban y tal. Entonces, ibas a esos sitios y no te explicaban bien las cosas. Entonces yo entrenaba, el monitor de aquel entonces, venga niño, que tienes que levantar más peso, venga, que tienes que tirar fuerte, que estás tirando flojo. Lo típico, ¿no? Y reventado, reventado de los hombros, me dolía todo y yo decía, a ver, esto no puede ser, yo no puedo salir del entrenamiento con un dolor constante y con una frustración de decir, es que me duele la vida. Y
sin saber cómo hacer las cosas, de a lo mejor llegar al gimnasio, correr 1 hora a lo que me daba el cuerpo, sin una metodología ni nada, sino ahí 1 hora en la cinta, tras, hasta que moría, y luego me ponía a hacer fuerza. Y así a lo mejor pues durante meses e incluso años. Entonces, una paliza para el cuerpo, ¿no? claro, sin cuidarte la alimentación y sin tener una planificación de entrenamiento. Sí, me ponía una planificación, pero pues de rutinas de la vieja escuela, rutina Wader y enfocadas a eso, cosa que a lo mejor a mí en ese inicio pues no me venía bien. Entonces ahí es como que se empezó a avivar un poco la llama de todo esto del entrenamiento, es decir, esto me mola mucho, pero no le estoy sacando el partido que yo sé que le puedo sacar, porque no tiene que costar tanto todo esto. Y bueno, ahí compaginándolo, pues yo siempre he sido un poco negado con los estudios, no he terminado ni la ESO, pero ahora soy graduado, tengo una carrera, entonces que... En ese momento no era. Que me refiero que no porque se te dé mal una cosa, luego no puedes dedicarte a otra cosa que se te dé bien o que te apasione. Entonces, que eso es como un mensaje también para la gente. Sí, porque es lo que nos han vendido al final. Claro. El típico que no terminaba ni secundaria Eso era es. como el desecho, el despojo. Claro. Y al final, nada que ver. Ahí está. Al final es encontrar tu camino. Yo eso sí que soy el claro ejemplo. Encuentra tu camino y cuando te guste algo, lo vas a sentir, lo vas a notar y ahí vete a muerte a por ello porque es que no te va a costar. Y ahora soy el fiel reflejo, que sigo estudiando, tengo 35 años y sigo formándome cada día, sigo haciendo las cosas, pero porque me apasionan y me gustan. Entonces no lo hago como un trabajo, lo hago como una dedicación y un gozo pues, personal. Qué bueno, tío. Entonces ya en esa transición, ya pues como estaba un poco perdido, también tenía como una vocación de... Siempre me ha gustado el tema de la policía. Entonces me empecé a preparar las oposiciones. Luego pasa que al final, en esa época, había muy poquitas plazas y había mucha gente que se estaba presentando. Entonces me presenté un par de años, aprobé los 2, pero por nota de corte no accedí a las siguientes pruebas. Entonces, como que me frustré y dije, es que esto puedo seguir así, el año que viene entrar o tirarme así 10 años. Y esa incertidumbre a mí me quemaba mucho, porque era estar todo el año pendiente de eso y estaba en ese punto un poco inestable emocionalmente. Entonces, ahí ya me empecé a preparar un poco más específicamente las pruebas para policía y ahí es cuando ya empecé a hacer una programación específica para, pues eso, para la carrera, para el circuito de agilidad y las dominadas y todo eso. Y ahí es cuando ya dije, joder, es que esto me apasiona, es que esto me mola, es que me podría dedicar a ello. Y ya me hizo el clic en la cabeza y dije, voy a empezar a estudiar cosas relacionadas con el deporte. Entonces empecé con cursos, no tenía los estudios reglados para poder acceder, enlacé estudios de electricidad grado medio con otro grado medio de otro grado superior, ya me metí en el TAFAZ, empecé a hacer un grado, con ese grado hice otro grado y al final pues máster y que al final en ese sentido me he labrado yo solo ese camino. Qué bueno, desde cero, pero desde esa sensación de decir, oye, es que esto me gusta, es que esto es mi camino, es lo que de verdad me apasiona. Entonces es un poco la evolución que he tenido desde que era chiquitillo. Qué guay, tío. ¿Qué hubieras sido si no te hubieras dedicado al deporte? ¿O hacia dónde te hubiera gustado enfocarlo? Pues a ver, yo estaba trabajando, cuando me saqué todo el tema de yo soy electricista también, entonces estuve trabajando en un par de empresas y estuve trabajando de ascensorista también, ahí ya un poquito más específico. Luego ya cuando empecé con la transición, ya de preparación y tal, bueno, con cursos y la preparación también antes de los cursos, la preparación de la policía, la posición, ahí también compaginaba mucho trabajo, me iba a hacer las temporadas a Ibiza y hacía ahí un poco pues esa temporada de a lo mejor me iba en mayo y a lo mejor hasta octubre, noviembre y luego pues para intentar mantenerme durante todo el año, al final eran otros tiempos cuando iba yo, se estaba más a gusto, en ese sentido no había tanto agobio, incluso había días que también podía estudiar, lo podía compaginar guay para
para seguir un poquito con la posición. Pero ya al final, ya en cuanto vi el camino ese de decir, oye, es que para mí me nació una llama dentro de decir, el deporte es lo mío, es que me tengo que dedicar a esto. Y fui fiel a mi instinto, eso sí que lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Que algo que me llena de dentro, que me sale de dentro, lo hago caso. Qué bueno. ¿Tuviste claro que querías un centro o no lo sabías en ese momento? Sí. Desde el primer momento lo tuve claro. De hecho, quería ser entrenador personal. Era un hito que me había puesto. Y era difícil porque en esos tiempos nadie era entrenador personal. Solo era entrenador el típico que conocía las estrellas de X círculos o que preparaba a X deportistas, pero no era una cosa extendida para la mayoría de la gente de a pie de calle. Entonces, pues era como un sueño. Y sí que tenía claro que como a mí nadie me había ayudado en ese proceso, yo iba a ser ese apoyo para esas personas, como el decir, necesito que alguien me explique de verdad cómo se hace un ejercicio, cómo se tiene que comer, cómo me tengo que mover, que me lo den muy fácil, que me lo den súper sencillo para que no me tenga que no tenga que probar diferentes cosas y equivocarme como me ha pasado a mí. Yo he hecho ensayo y error toda mi vida, entonces soy el fiel reflejo de que se pueden conseguir las cosas pero a base de palos y de constancia. Entonces ese es un poco el foco. Y mi plan fue, desde que ya empecé a prepararme un poco a nivel reglado, a hacerme pues, el técnico superior, ya lo empecé a compaginar con un trabajo en un propio gimnasio. Al igual ahí en un gimnasio, yo había entrenado mucho para mí ya, tenía ciertas nociones porque ya tenía cursos y demás de un poco de entrenamiento de fuerza, entrenamiento un poquito enfocado a hipertrofia, pérdida de grasa, pero nunca había dado clases colectivas y los gimnasios ya te pedían obligatoriamente que fueras multidisciplinar. Entonces, esos años también fueron duros para mí porque todavía estaba en esa transición personal de, pues, mejorar un poco esa timidez, de ser introvertido. Y al igual que te he dicho antes que me gusta salir de la zona de confort, dije, esta es un punto guay para... Un punto de inflexión, ¿no? Claro, de ponerme delante de la gente, a lo mejor 40, 50 personas y dar una clase. A lo mejor los primeros días que estaba por dentro que me... Un flan, ¿no? Al final. Pero, claro, tiritando, es decir... Y la gente me va a hacer caso de lo que yo le diga no sé, era unas sensaciones muy encontradas. Hasta que ya empiezas a hacer una clase, otra, te sientes cómodo, ves que la gente va a tus clases, que le gusta, que la gente dice que eres muy profesional, que van contigo porque les das un entrenamiento muy adecuado, que ven objetivos, que ven resultados. Entonces ahí ya es cuando digo, oye, pues puedo ser bueno en esto, me puedo dedicar a ello. Empiezo a crecer dentro de la empresa, en los propios gimnasios, me hago una especie de nombre, empiezo a ser cargos un poquito más superiores, auditor, incluso me selecciona para ser su director. Conozco un poquito los entresijos de todo eso y todavía me sigue faltando la esencia que yo buscaba, que es el entrenamiento personal, el entrenamiento 1 a 1, el darle un servicio de calidad a la persona. Entonces, ahí compaginando un poco con ya esos últimos años en los centros, en los gimnasios, cuando ya empecé con esta idea de mi marca personal, de empezar ya a crear un poco lo que yo tenía en mente, me anuncio como entrenador y no tenía ni centro ni nada, entrenaba en un parque, entrenaba cuando llovía en el parking del día. Al final era un poco loco, pero era así. Al los final, inicios, tío. Claro, entonces... pues bueno, vas ahí jugando, veo que la gente cada vez confía más en mí, que voy teniendo cada vez una cartera de clientes mayor, y ya es cuando ya otro punto de inflexión y ya digo, oye, me voy a coger un centrito pequeño, un localillo y lo formo ahí lo más básico posible y vamos viendo qué tal va. Y como cada vez la bola se iba haciendo más grande, pues cada vez iba cogiendo más entrenamientos y quitándome horas del gimnasio, hasta que en el gimnasio además también tenía un perfil muy cañero. Entonces me machacaban todos los días con muchísimas clases de alta intensidad,
no sé si conoce las clases, pero bueno, que al final todos los días a lo mejor hacía 2 ciclos, que es un trabajo cardiovascular, con un body pump, con un body attack, un body combat, todo seguido. No tenía clases que fueran así más suaves o más relajadas, tipo un pilates o un yoga, tenía muy poquitas de esas, entonces al final era día tras día. Una caña y un estrés al cuerpo increíble, claro. ¿no? Entonces ahí era joven, pero yo ya me notaba que mi cuerpo pues iba un poco en decadencia en el decir, oye, estoy abogando yo porque todo el mundo se cuide y porque intentes mantener tu cuerpo en el mejor estado, y luego soy yo el que me estoy machacando diariamente y llego a casa destruido y no tengo ganas de nada. Simplemente vivo para hacer clases. Entonces ya ahí es cuando dije, venga, y otra vez vuelvo a ese instinto que tengo de decir, oye, si es que tengo que ir a por ello, que es mi ilusión, es lo que de verdad me apetece en este momento. Y ahí es cuando ya me centré específicamente con los entrenamientos personales y ya pues a trabajar un poquito más enfocado a todo ello, compaginando igual con estudios, seguir formándome y demás, que al final esto es una carrera a largo plazo. Al final soy de esa mentalidad, de tener un pensamiento largoplacista, de no pensar en el objetivo de hoy, ¿qué quiero mañana? ¿Qué placer? ¿Qué me apetece comer? Sí, como esa recompensa inmediata, Claro, ¿no? entonces el placer de la recompensa tardía, de imaginarme cómo va a ser, de construir. Al final, yo, el niño este que te decía cuando era pequeño, que yo me cogía la barriga con las dos manos y decía, esto tiene que desaparecer, pero Ya de pequeñito. sí, 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 Joder. en esa transición. Y yo decía, a los 30, 35 voy a tener el físico que yo quiera. Al final, fíjate ese trabajo mental, que no es decir, oye, es que me voy a poner 5 años y lo voy a conseguir. No, yo sabía que tenía, por suerte o por desgracia, un físico muy malo, entonces tenía que trabajarlo y tenía que echarle más tiempo que a lo mejor otra persona que no había tenido esa desventaja genética. Entonces, pues que hay que ser un poco consciente de dónde estás y hacia dónde quieres ir. Entonces, que yo eso siempre igual lo tengo muy en cuenta y se lo digo a mis clientes, que hay gente que me dice, quiero un objetivo de pérdida de peso. Llegamos a este verano en 2 meses, digo, bueno, podemos llegar, pero Siendo realistas. a lo mejor no sobrevives el verano, ¿no? O, ¿por qué no te cuidas primero tu salud y luego ya buscamos el objetivo estético? No sé, cosas que sean un poquito más enfocadas a la propia realidad y a lo que de verdad te va a hacer un bien, no el hecho de hacerte una foto que se te vean con más o menos músculos o más o menos delgado, que al final eso no tiene mayor relevancia. Claro. ¿Por qué crees que había esa concepción de entrenar antes como tan bestia y ahora ha cambiado con los años? No sé si por el tema del culturismo, que hizo mucha mella Sí, o... sí, sí, sí. De hecho, todavía sigue haciendo mucho, mucho daño. Entonces, al final, la mayoría de la planificación y de los entrenamientos que hace la gente son enfocados a eso, a entrenamiento weighted, entrenamiento de la vieja escuela, doble división, de grupos musculares y las típicas rutinas de repeticiones de pirámides de 10, 8, 6 o series mantenidas de 10 repeticiones, 8, 10 repeticiones, descanso de 2 minutos. Ahora ya hay una vuelta a todo eso. Y ahora por eso soy un forofo de lo que te decía antes, de todo el tema de lo de balancias musculares y de todo esto que es un poco el entrenamiento que va enfocado a la longevidad. Porque es que cambia el paradigma del propio entrenamiento, que lo tenemos integrado desde hace muchísimo tiempo. Si tú te das cuenta, al final, el grado, por ejemplo, de ciencia de la actividad física empezó en 1975, entonces que lleva muy poco tiempo. Entonces, al final, ahora ya hay mucha evidencia y hay mucha ciencia que ya empezamos a aplicar en el propio entrenamiento. Entonces, lo que se llevaba cuando yo empecé no es lo que se debería hacer ahora ni lo que se tiene que hacer para mejorar tu salud en sí. Oye, que tu objetivo es hipertrofia, que tu objetivo es mejorar la masa muscular, venga, entrena así, pero es que al final eso es muy reduccionista y yo veo que te estás quitando un poco la esencia del propio entrenamiento, porque al final... Te limitas tú mismo, ¿no? Al final. Claro, y estás centrándote en la estética, te estás centrando en lo que se ve superficialmente y no en lo interno. Y eso es lo que de verdad te está dando el entrenamiento. El entrenamiento aplicado hoy en día con entrenamientos de velocidad,
entrenamientos que van enfocados a dar el máximo potencial en menos volumen y en menos fatiga. De lo que se habla muy poco es la percepción de fatiga o la fatiga con la que entrenas. Siempre estamos acostumbrados a trabajar en fatiga, siempre a dar lo máximo. Y al final para la salud hay que evitar eso, hay que entrenar trabajando en el rango de repeticiones donde tú eres más eficiente. Y cuando ya empiezas a tener una cierta pérdida de velocidad, para la serie. Descansos controlados, pero volviendo a trabajar en esa secuencia y trabajos cuando ya tiene cierto nivel con cierto grado de esfuerzo a nivel de pliometrías o de exigencia muscular, de ciclo de acortamiento, estiramiento de incluso de tendones o de esas fibras musculares que te van a ayudar a mejorar, porque cuando tú vas cumpliendo años lo que se va deteriorando son las fibras rápidas. Entonces tú lo que tienes que trabajar es eso, es acorde a lo que tu cuerpo fisiológicamente se está deteriorando. No es decir, a todos nos gusta estar fuertes, a todos nos gusta estar con ese físico estético que te da esa sensación de ser poderoso, de ser tal, pero cuando tú ves eso y te acompaña una analítica y dices, ostras, es que tengo parámetros que a lo mejor están ya en rangos peligrosos, ¿no? Ya. Pues yo me centraría primero en eso, que eso es una cosa igual que también yo no soy médico, pero abogo por eso, que a todos mis clientes pedirle una analítica muy completa, una analítica en la que haya desde el perfil hormonal hasta el perfil adrenal para ver el tema del cortisol y el estrés en sí de esa persona, como el nivel glucémico, insulina y demás, y bueno, el perfil lipídico también, pero bueno, generar un poco todo, pero le doy mucha importancia para mí con el entrenamiento al perfil adrenal, para ver cómo tienes todo ese estrés, cómo tienes ese cortisol y cómo si de verdad al final el entrenamiento no deja de ser otro estresor. Si yo con mi entrenamiento te estreso más cuando tus niveles de estrés son muy altos y no duermes bien y no descansas bien y no recuperas bien, pues al final es que no tiene ningún sentido. Es como si te esté tirando piedras sobre tu propio tejado. Entonces hay que ver un poco el punto de inicio de esa persona y a partir de ahí ir trabajando en consecuencia. Y eso es súper importante y poco a poco se va a ir extendiendo más. Lo que pasa que al final pues, tiene cierto coste económico y hay que prepararse y hay que hacerlo cada X tiempo y al final pues bueno, que necesita una preparación un poco diferente, pero que yo lo llevo trabajando con mis clientes de hace tiempo y al final yo tengo una evolución real. Puede estar más delgado o más flaco, puede estar más gordo, puede estar con más masa muscular con menos, pero su salud conmigo va a mejorar porque yo se la controlo y los indicadores de esos parámetros yo se los pido cada X tiempo por medio de médicos y los vamos mejorando. Entonces para mí es muchísimo más importante eso que a lo mejor que me diga, oye, es que he cogido 1 kilo. Pues bueno, pues a lo mejor has cogido 1 kilo y es simplemente inflamación de que pues, has comido algo diferente o te has hidratado diferente o has dormido diferente. Entonces que no deja de ser pues un cambio significativo momentáneo. Sin embargo, una analítica a largo plazo pues ya te está dando conclusiones un poquito más Más exactas. más contrastadas, eso es. Claro. Yo, tío, recuerdo hace unos años, volviendo un poco a lo que decíamos de no sirve lo mismo para todo el mundo, porque al final cada uno pues tiene un caso particular. Yo recuerdo, a mí me gusta correr, pero también me gusta pues el entrenamiento de fuerza. Entonces era como cosas totalmente incompatibles. De si estás haciendo pesas para hipertrofiar un poco, si corres vas a perder la masa muscular. Entonces ahora que mencionabas un poco ejercicios pliométricos y como, no sé si ese atleta o ese perfil más híbrido que mezcla un poco como esa parte de resistencia y que también tienes un físico estético, o sea, como que parece que sí que es posible y nos han vendido como que no, que era totalmente incompatible. A ver, yo tampoco soy muy defensor de este perfil híbrido porque ahora es que todo nos lo intentan vender con la máscara del sinónimo inglés, pero este es el entrenamiento concurrente que se ha hecho toda la vida. Y el entrenamiento concurrente, ya me pueden decir los últimos estudios y demás, que siempre se ha visto que hay deterioro cuando tú juntas el entrenamiento de fuerza con el entrenamiento de cardiovascular, de resistencia, pues al final hay un de resistencia para alta intensidad o HIIT o tal. Hay interferencia. Entonces, la que va a ser perjudicada siempre va a ser la fuerza. Entonces, claro, ahí todo depende de tus objetivos. Claro. Oye, que
estás en un punto en el que te quieres preparar una carrera o que, yo qué sé, te quieres preparar para estar más apretado para ir a la playa o te quieres ir tal, pues ahí puede ser interesante hacer ese método concurrente. Pero si tú quieres darle el máximo estímulo a las dos fases, tienes que priorizar y darle trabajo a días diferentes, incluso que estén lo más separados posible. Es igual que ahora el HIIT está súper de moda, el HIIT es lo mejor del mundísimo y todo el mundo tenemos que hacer HIIT. Y yo soy defensor del HIIT, pero para personas que están muy, muy, muy bien entrenadas. Tienes que estar muy bien entrenado y tienes que llevar haciendo esas progresiones durante bastante tiempo y tener en cuenta que tienes que tener a nivel muscular un cuerpo que te responda. Que volvemos a lo mismo de lo de balances. Yo aquí hay clientes que vienen y que les hago entrenamientos de fuerza sin que sean métodos combinados, ni complex, ni nada, y se sobrecargan. Pues ¿por qué? Pues porque pasan 8 o 10 horas sentados. ¿Por qué? Pues porque vienen de hacer una ruta de irse a Dubái a no sé dónde y vienen de estar en avión con el jet lag, con no sé qué. Entonces, que todo depende de a quién le estés prescribiendo ese ejercicio. A personas jóvenes que estén preparadas, que estén entrenadas, pues claro que puede ser muy, muy buena prescripción el HIIT. Y claro que va a ser muchísimo más efectivo empezar a capilarizar más, a trabajar más la mitocondria y demás beneficios que tiene. Pero siendo realistas, para un perfil de cliente de una mediana edad que no puede permitirse entrenar muchos días a la semana y que no se puede permitir lesionarse, pues a lo mejor es mejor separar esas sesiones de fuerza y hacer un cardio extensivo en zona 1, zona 2, en la que te va dando tu paseíto y te vas escuchando tu musiquita, tu podcast y al final te lo tomas más en forma de bajar el estrés, porque al final es lo que te decía antes también, que nosotros los entrenadores sabemos prescribir el entrenamiento, pero no podemos prescribir la fatiga. Y no sabemos cómo afecta esa fatiga a cada persona. Entonces, es que eso es imposible. Sí, ahora hay métodos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, de cómo tienes la frecuencia cuando tú entrenas y tienes una media o tal, pero no dejan de ser estimaciones. Al final es difícil y cuando tienes a muchos clientes es difícil y volvemos a lo mismo. Si encima haces entrenamientos funcionales donde tienes a 10 personas, ¿cómo vas a controlar todo eso? Que es que es una locura, que es que no hay millones de variables a las que no estamos preparados todavía. En un futuro seguramente que nos pongan un anillo o un chip en una uña y ya tengamos todo eso más controlado. Pero ahora de momento pues hay que ser un poquito, hay que bajar un poco el pie del acelerador y decir, oye, hay que entrenar fuerte. Yo soy el primero que a mis clientes, después de que ya he hecho una programación con ellos, ya enfocado a una tecnificación, una adaptación anatómica, les empieza a enseñar bien a entrenar y ya les machaco, ya les empieza a dar intensidad. Machacar no es decir, hazme todas las repeticiones al fallo, no, hazme 5 o 6 repeticiones a tu máximo potencial con cargas medias, con cargas moderadas, de tu 60-70% de tu RM. Y vamos jugando y vamos trabajando y luego a lo mejor en la última parte de la sesión le meto un hit, pero le meto un hit a lo mejor con la Battle Road o le meto con el trineo, le meto ejercicios o con el slam ball, el jugar un poquito con también cómo viene ese cliente y lo que necesita en ese momento. Entonces, sí, como muy adaptado, ¿no? Al final al perfil. Está, eso es. Qué bueno, tío. Mencionabas también lo del tema de la longevidad. Tú estás muy enfocado en tema anti-aging y preservar un poco como esa salud a largo plazo. ¿Qué te hizo a ti dedicarte o enfocarte un poco más a esta disciplina? Pues en sí, yo creo que habría que remontarse un poco a la época en la que estaba dando clases colectivas, que pasé una etapa en la que estaba con muchísima carga, mucho volumen de trabajo, de carga física, no con todas las clases. Entonces, estaba comiendo prácticamente todas las calorías en forma de comida, pero ya no me sentía bien. Me fermentaba la comida, me sentía con muchos gases, con mucho malestar, me sentía como con falta de energía. Y entonces ahí hubo una inflexión en ese punto y decía, joder, todo lo que hago de ejercicio,
me estoy comiendo más o menos bien. A lo mejor comía cerca de 5.500, 6.000 calorías. Joder, Es una una locura. barbaridad. Es una locura. Y encima date cuenta que todo el volumen de comida me la tenía que meter en espacios de tiempo en los que al final no tenía que dar clases, porque al final no vas a ir habiéndote comido 2.000 calorías y luego te das una clase, ¿sabes? Entonces, pues jugaba mucho con... La mayoría era comida real en sí y luego también utilizaba algunos suplementos pues para ese aporte un poquito más rápido, a lo mejor entre clases o tal. De proteína, algún rollo. Más que nada carbohidratos. Ajá. Claro, al final, sí, con eso también hay una controversia, la proteína necesaria. A ver, si tú comes la proteína y más en ese perfil que yo tenía antes o en perfiles que necesitan muchas calorías, no necesitas tanta proteína como a lo mejor hidrato de carbono, porque el hidrato de carbono ahí sí que es tu gasolina y a lo mejor más que una proteína necesitan más aminoácidos esenciales porque directamente van a ir a la sangre y te van a dar lo que necesitas, que es la reparación. Al final, tú cuando te tomas ese complemento, no es para, me tomo el batido, guay, me voy a poner súper fuerte. No, el batido lo que te hace es que no hace digestión o no haces una digestión tan fuerte o de tanto tiempo como una comida. Entonces, al final, te puedes permitir que en media hora ya hayas empezado esa fase de recuperación. Entonces, ahí está un poco el punto de la suplementación o gran parte del beneficio de la suplementación en el de decir, oye, si me puedo permitir una comida después del entrenamiento, pues a lo mejor es mejor que te plantes una comida, ¿no? Pero bueno, lo que te iba diciendo, que en esa etapa, como me encontraba tan mal, empecé a buscar información a nivel de nutricionistas, de médicos, que fueran un poco enfocados a la propia salud, a la propia salud en sí, de gastrointestinal, de energía y demás. Y di con un médico que era especialista en medicina integrativa. Entonces empecé, bueno, es Antonio Hernández, que he estado incluso con él en su clínica antes cuando estaba aquí en Madrid y bueno, para mí es un crack. La verdad que como enfoca todo, es uno de los mejores profesionales que ha dado un giro a todo esto de aplicación práctica para el rendimiento a la salud, por así decir. Entonces, por medio de un poco las analíticas, de ver un poco cómo estaba en un inicio, de ver por qué me pasa esto, por qué me produce tanto malestar la comida, por qué tal. Entonces, lo que me pasaba es que tenía el cortisol por las nubes, tenía un exceso adrenal brutal. Entonces, pues bueno, por medio de algún tipo de suplementación y por medio de algunos cambios en la dieta, pues al final en pocas semanas estaba súper bien y empecé a encontrarme genial. Otra vez, pues como al principio de empezar con todo el proceso, el tema de las clases. Entonces vi la importancia que tenía todo esto, el cuidarte, ya no solo la alimentación, esto ya no es solo cuidarte, tengo que comer X calorías, tengo que comer este tipo de alimento, no comer fritos, no comer rebozadas, no es. ¿Por qué tienes que comer este hidrato de carbono en este momento cuando tú entrenas? ¿Por qué no comes este hidrato? ¿Y por qué comes más grasa los días que no entrenas? ¿Y cómo balanceas un poquito todo esto? ¿Y por qué le metes esta suplementación y por qué no? Y comprender un poco todo ahí está. El proceso, ¿no? Eso es. Y ahí es cuando al final tu cuerpo se convierte prácticamente en una máquina. Entonces, si tú sabes llevar en ese sentido un poquito las variables y lo acompañas y luego también te das un poco de compasión en el sentido de decir, oye, que no eres una máquina, que sí, estamos optimizando tu salud, tu rendimiento, pero esto no es una fórmula matemática, pues a nivel emocional, a nivel de tus propias sensaciones, no puedes estar siempre a tu 100%. Entonces, que también tengas un poco en mente que también hay que descansar, que también te tienes que tomar tus licencias. Entonces, con esas subidas y con esas bajadas, pues al final vas entendiendo un poquito cómo funciona tu cuerpo. Entonces, ahí es cuando me empecé a interesar mucho más por el tema de la longevidad y de todo el tema del entrenamiento anti-aging y todo esto. Al final simplemente he ido buscando y leyendo libros, divulgación, podcast y demás de profesionales y gente que cursos incluso que sé que son top en este campo y que al final yo lo aplico a mí mismo y por eso lo practico y lo divulgo también a los clientes que tengo.
Porque ves unos resultados también Porque en los he ti. visto en mí, porque claro, lo sigo viendo en ellos. Entonces, pues al final todo esto es una evolución continua. Al final Ujú. ya llevamos unos años en esta tendencia, pero cada vez hay más evidencias de que la nutrición es súper importante. Como te he dicho, balancear un poquito los macronutrientes en función de ese desgaste, y ya no solo en el desgaste, sino de cómo se produce ese desgaste. Si es un entrenamiento más glucolítico, si es un entrenamiento que es más láctico, aláctico, entonces que depende el estímulo que tú le des al cuerpo, necesita luego recuperar de una forma o de otra. Ujú. El tema de suplementación y de ayudas ergogénicas, que también es un mundo aparte y que a día de hoy tenemos la suerte de poder tener, de poder optar a este tipo de sustancias. No te estoy diciendo que te tomes todos los suplementos que existen, pero que sí que hay en momentos que sí que pueden ser interesantes que te los tomes y que te van a mejorar tu salud, Ujú. antes incluso de utilizar farmacología. Claro. Y luego a nivel de entrenamiento, lo que te decía, que eh, al final en el tema de la antiedad se juega como con dos variables, que es tenemos que intentar mantener la mayor masa muscular posible. Al final, más o menos, para que te hagas una idea, a partir de los 30 años empieza el declive de todas las personas. Ya estamos jodidos. Estamos jodidos, empezamos a perder masa muscular, empezamos en un principio, empezamos a bajar a nivel hormonal. Entonces, si tú entrenas y tienes una vida saludable, sana, tampoco hace falta que te metas en una burbuja, pero Ujú. toda esa bajada no va a ser tan en picada y va a ser más sostenida. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar apañar o intentar controlar con el propio entrenamiento y con todas estas variables. Entonces, lo que tenemos que intentar en esa fase temprana con el entrenamiento es intentar acumular la mayor cantidad de masa muscular. Ujú. Intentar entrenar toda la fuerza que se pueda, entrenando también la mejora del VO2+, que es un parámetro que te dice, pues bueno, la cantidad de oxígeno que tu cuerpo puede acumular o que usa durante el ejercicio. Esto tenemos ya los gadgets, Eso es. esto, ¿no? El propio reloj y había anillos, yo creo. Laura, sí, hay un montón de dispositivos. Ujú. Todo eso son estimaciones. Para hacerla real te tienes que hacer La prueba, la ¿no? prueba en sí con el tema de los gases. Y al final ese tenía que ser un poco el objetivo, el darle durante esas primeras fases de tu vida la mayor cantidad y calidad de masa muscular y de adaptación metabólica, para que luego intentar jugar con entrenamientos no tan exigentes, porque ya no tienes ese respaldo hormonal, porque ya tu cuerpo no tiene esas adaptaciones metabólicas, seguir entrenando y seguir buscando esa, ya no mejora, sino ese mantenimiento de esas adaptaciones que has conseguido en tu prime, por así decir. Entonces, esto lo he hablado también con muchos médicos, que al final, como me gusta tanto este tema, voy incluso a consultar simplemente para hablar con ellos. Para charlar un rato. Claro, ¿no? entonces que para mí simplemente igual que estoy echando un rato contigo hablando de este tipo de cosas, para mí que me digan su opinión y su punto de vista, pues para mí me ayuda mucho a la hora de planificar y de ajustar un poco parámetros y demás. Entonces, al final, cuando tú estás entrenando, estás en una ruta, y cuando estás comiendo para ganar masa muscular y en ese proceso estás en rutas metabólicas como de ganancia, de construcción muscular. Entonces eso te da el beneficio de ese aumento de adaptaciones. Que por el contrario, cuando tú estás en fases en las que se ahora estiman de longevidad, que son la ruta MPK, por ejemplo, que al final estás en temas de autofagia, temas de, que ahora está también muy de moda con el tema del ayuno intermitente y todo esto, al final esas son las otras rutas en las que catabolizas. Entonces es un poco la sinergia que tiene la fisiología humana, que estás en construcción y degradación, construcción y degradación. Y ahí está lo bonito de todo esto, que tienes que saber, y ese es el papel bonito de los entrenadores, el saber darle durante un X espacio de tiempo una fase de construcción, cuando tenemos que darle de seguida a lo mejor una fase de buscar una degradación para que tu cuerpo optimice, para que baje grasa, para que le dé más rendimiento pues al objetivo, que a lo mejor es más de la longevidad. Porque la otra ruta, la de anabolizar, a lo mejor también te puede estar
poniendo en opciones de tener algún cáncer o de tener ciertas patologías o enfermedades. Entonces, esto es lo bonito de todo esto, que está en fases experimentales, bueno, ya está en fases un poquito más iniciadas, pero ya sabemos mucho, pero todavía nos falta muchísimo más de lo que saber y me flipa todo este campo porque al final involucra mucho la fisiología con todo a nivel rendimiento de entrenamiento, de nutrición, entonces es un campo que abarca todo. ¿Aquí en España estamos como referencia en este campo o todavía no hemos llegado? Estamos empezando de hace unos años, pero todavía, a nivel puntero, pues en Estados Unidos siempre van un poco por delante. Y aquí estamos empezando, hay profesionales muy buenos, hay médicos muy buenos, por ejemplo, el doctor Durantez es un máquina de todo esto y es pionero de aquí en España de todo este tema del anti-aging y tal, y al final, pues bueno, son pioneros de todo esto que nos van dando pinceladas y cada vez hay más congresos, cada vez hay como gente más seria que empieza a divulgar de todo esto, entonces pues bueno, que empezamos a ver coletazos de lo que se viene. A mí me flipa, tío, esto, el avance que va habiendo a lo largo de los años respecto a un montón de disciplinas y que luego se van fusionando con otro montón de campos y que al final te das cuenta de, oye, esto al final nos permite ser mejores personas, llegar a X edad de una mejor condición, entonces al final es como que juntas lo mejor de cada campo y consigues unos resultados increíbles, tío. Sí. Sí, al final es un poco pues lo que venimos hablando. De hecho, los últimos estudios que he estado haciendo, ya como trabajo final, nos hacían juntarnos con especialistas de farmacia, de medicina, de fisioterapia y hacer como una especie de trabajo global entre todos. Y al final eso debería de ser la base. Claro. ¿Qué pasa? Que al final, pues, costos, tema de disponibilidad, al final habría que tirar de muchos profesionales, pero bueno, que así es como debería de ir la salud y así es como, vamos, yo a mi entender no deberían de tratar. ¿Hay algún tipo de técnica o algún tipo de práctica o hábito a lo mejor diario que puedas recomendar para frenar como ese envejecimiento funcional o algo que tú... Pues mira, que tú sobre todo... lo que es muy importante y que es principalmente una de las consecuencias de que al final te hace envejecer a nivel sobre todo interno es el propio estrés. Entonces, cada persona tiene unas técnicas o unas cosas que uno sabemos que no viene bien. Entonces, yo lo que le digo a mis clientes, que yo lo practico diariamente, pues es el paseo diario en ayunas. ¿Por qué? Pues porque ya no es solo el paseo que ya le estás haciendo un trabajo cardiovascular y que te hace que regules un poquito la insulina y que utilices esa adrenalina del inicio del día, sino porque también regulas tus ritmos circadianos. Paseo al aire libre. Eso es, sí, que te dé el sol, que te dé el sol o que te dé la noche, pues depende de la hora que te levantes también, pero que al final si te da el sol mucho mejor para eso, para regular los ritmos circadianos. Y el tema es ese, que en la actualidad que estamos saturados de luz azul, de pantallas, de Netflix, de series que nos enganchan hasta últimas horas de la noche, si tú te das ese paseo a primera hora del día, le vas a dar luego un pulso a tu cuerpo de melatonina a las 12 horas, más o menos, desde que ves esos primeros rayos de sol. Entonces, te va a entrar el sueño mucho antes que si no te das ese paseo. Yo, de hecho, lo hago por eso, porque siempre he sido muy búho por la noche y siempre me costaba dormir, y desde que llevo haciendo esto cerca de 3-4 años es mi habitual. Y ya esté lloviendo, ya esté cayendo chuzo de punta, salgo porque me permite dormir mejor. Entonces, el descanso es también una variable muy importante en todo este tema de la longevidad, porque el descanso es el taller de reparación del cuerpo. Necesitamos entre 6 y 8 horas, 8 o 9 horas, depende de la persona, 7 9 sería lo ideal. Entonces hay que descansar y hay que tener un sueño de calidad. Luego, aparte de ese paseo que te ayuda a regular los ritmos circadianos. Arrímate un pelín, tío. Ahí. Que al final, si no, se nos va a ir. Alimentarte a consecuencia, como te he dicho antes, de un poco de ese desgaste. De ese desgaste que tú vas teniendo a nivel de tu propio entrenamiento. Cómo entrenas, qué intensidad le has dado al entrenamiento, o si no has entrenado, pues comer de otra manera.
entrenar fuerza, súper importante, pero ya no entrenar fuerza de voy al entrenamiento y me machaco y hago mi planificación y me hago todas las repeticiones al fallo y tal, sino un entrenamiento que más o menos la percepción de esfuerzo sea de un 8 o de un 7 sobre 10, que no vayas a una fatiga de que cada repetición vayas al fallo, sino que igual que te dejes en la recámara 1 o 2 repeticiones. Si quieres mejorar incluso adaptaciones, incluso a RIR 6, de dejarte 6 en la recámara, de hacer la mitad de las posibles. Un indicativo que le digo mucho a mis clientes es que hagas la mitad de las posibles. Si tú te programas un ejercicio y te haces una sentadilla, por ejemplo, empiezas con una carga moderada y empiezas a hacer una repe, 2 repes, mantiene la velocidad, 3 repes, 4 repes, 5, ya empieza a bajar un poquito, 6 repes baja, te puedes seguir haciendo repeticiones hasta de 10, 12, a lo mejor a 12 fallas, pero en esas que estás acumulando fatiga. Entonces lo ideal es quedarte en esas 6 o en esas 5 o en esas 7, más o menos. No hace falta que sea milimetrado, pero en cuanto tú veas que ya hay una percepción de que empieza a bajar la velocidad, ya lo paramos. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Entrenamientos de muy alta calidad sin percepción de fatiga. Entonces estás entrenando a una intensidad perfecta. Y sin darle esa tensión a nivel estrés, ligamentosa y tendinosa y muscular al final, que es lo que tú has dicho, que es estrés puro y duro. Y luego poco más, al final es eso, el tener unas pautas saludables y también el tener relaciones sociales, el estar con tus amigos, el tener amistades sanas en ese contexto, el tener un poco un apoyo de ciertas personas, como dicen, que las 5 personas con las que más intervienes o con las que más convives son pues de las que más cosas absorbes, ¿no? Ahí está. Entonces, pues bueno, pues un poco ese es, a rasgo general, es un poco lo más importante a destacar en este tema. Y a nivel mental, tío, ¿qué papel juega aquí en la cabeza? Porque al final a nivel físico sabemos, estás diciendo ciertos hábitos o ciertas tareas como para preservar ese estado en condiciones, pero a nivel mental también, ¿cómo afecta toda la parte de la cabeza en cuanto a este tema de envejecer? Pues igual, al final, ¿por qué envejeces? Porque dejas de usar tu cuerpo. ¿Por qué envejece tu cerebro? Porque lo dejas de usar igual. Si tú sigues haciendo tus cosas, me refiero, tú sigues leyendo, coge el hábito de leer, coge el hábito de seguir estudiando, de seguir formándote, yo qué sé, cosas de tu día a día que te generen salir otra vez de lo que te decía antes, salir de tu zona de confort, el retos, el cosas nuevas, el tener esa curiosidad. Eso te va a hacer que generes cosas positivas en tu mente y que se produzcan conexiones neurales. Yo tengo un cliente que tiene parálisis cerebral, que ha tenido 1000 intervenciones. Y él viene aquí por eso, para que podamos construir esos caminos que se han deteriorado por la intervención que le han hecho. Qué guay, tío. Y es brutal cómo ha mejorado, solo por el ejercicio. Cuando él en un principio no podía venir a entrenar conmigo, sino que tenía que ir yo a buscarle, y era una persona completamente diferente. Le costaba hablar, le costaba caminar, le costaba moverse. Tío, es que yo creo que infravaloramos el poder del ejercicio. Es que al final cuando ya estás metido en todo este mundo y ya es como que lo normalizas un poco. Lo normalizas, ¿no? Exactamente, pero cuando verdaderamente lo ves desde fuera dices, joder, es que esto es una pasada. Entonces, ¿qué me refiero? Que tenemos gratis al alcance de todo el mundo la medicina y la pastilla mágica y no la sabemos utilizar. Y es que es el entrenamiento. Y es que es saber utilizar esa variable del entrenamiento. Lo que pasa que, claro, ahí nos metemos dentro ya de controversias, de empresas potentes de farmacología y demás. Entonces, pues bueno, que ya es luchar un poco contra el sistema, pero no hay nada que sea más poderoso como el entrenamiento. Y se está viendo que es así, sobre todo para personas que tienen ciertas enfermedades degenerativas o que sean un poco enfocadas con el tema del
sistema nervioso. Claro. Es que volvemos un poco a lo de antes, tío. Al final, la palabra como tal, entrenamiento, yo creo que para personas que están como fuera de todo el ecosistema, como que quizá puede asustar Claro. por el hecho de todo lo que se ha visto antiguamente con culturismo, con la antigua corriente que había, porque me he encontrado casos de... bueno, yo en mi caso particular, o sea, el hecho de a lo mejor eres pequeño y el prohibirte que vayas a entrenar porque, bueno, pequeño, o sea, 17 años a lo mejor, sí, pero el prohibirte que vayas a entrenar porque esto no va a ser bueno para ti, que te vas a poner, que no vas a crecer, entonces al final es como, hay una concepción ahí que yo creo que tenemos como arraigada un poco en esa historia que hemos heredado, que al final hace que a personas que no están metidas en esta dinámica les pueda llegar a asustar y tú a lo mejor llegues a una persona de 50 años, me pongo, por ejemplo, y le digas tienes que entrenar y ya piense, no, es que si entreno me voy a poner así, como un croissant, y a lo mejor ese entrenamiento no es necesariamente eso. No, que va. Es que es completamente cierto y es que es así. Y yo tengo los dos casos de he entrenado con chicos pequeños de 12, 13 años, porque igual al final tengo el caso de un chaval que es muy alto, que ahora ya tiene 15 años y es que mide casi 2 metros, que he visto su evolución y es brutal. Y venía porque tenía muchos dolores de rodillas, pero es que aparte venía con el propio síndrome cruzado superior, que es los hombros adelantados, la chepa. Entonces yo con él le he cambiado su figura. Ya no tiene las rodillas en X, ya no tiene esa cifosis, tiene mucha más confianza, se siente mucho mejor. Y yo con él no he entrenado ese tipo de entrenamiento. No he hecho que fuera entrenamientos enfocados a la hipertrofia, ni mucho menos. Han sido entrenamientos enfocados a fuerza y a balancear y a compensar cierta musculatura que tenía más sobrecargada y otra que tenía inhibida. Y a personas con el otro caso que has dicho. De hecho, antes cuando me podía desplazar, que a lo mejor no tenía tantos clientes, ahora ya todos los entrenamientos que hago los hago aquí en el centro, pero antes pues sí que iba a lo mejor a casas de gente mayor que no se podía desplazar y demás. Igual, es que simplemente estar con esa persona, cogerle de la mano y decir, venga, siéntate y levántate del sofá y vamos a intentar darle la máxima intencionalidad del movimiento y venga, vamos a aguantar en equilibrio mientras que estamos ahí pensando en apretar el glúteo, o venga, mientras que vas a la cocina vamos a intentar ir aguantando un poquito más la fase del equilibrio. Claro, eso es entrenar también. Claro, es que eso es el entrenamiento también y eso es lo que a nivel mental le tenemos un poquito desconfigurado. Entonces yo sé que de aquí a X años, y no tardando mucho, va a haber una evolución de todo esto, porque ya lo está viendo, pero todavía hay que tener muchísima más divulgación de todo este tema, porque mucha gente no sabe lo que es ni quiere ponerse fuerte, pero sí que debe de entrenar para tener una longevidad y una vida mucho mejor. Yo creo que ahí también entra el papel de figuras como vosotros, que hacéis esa divulgación también en redes sociales, en plataformas, porque al final también aportas como una halo de luz para todas aquellas personas que a lo mejor estén en casa sentadas viéndolo y que por un vídeo, por X noción que tú hayas compartido, también digan, oye, pues mira, voy a probar. Y a lo mejor haga ese clic mental de salir de eso. Entonces yo creo que es una parte súper importante en el tiempo en el que nos encontramos también. Sí, de hecho al final ahora tengo mucho trabajo con este nuevo proyecto y estoy que no me dan las horas, pero sí que me he metido en este nuevo proyecto de empezar a crear contenido, de divulgar, por eso, porque veo que la gente está muy perdida. Y yo al final lo que quiero es enfocar los entrenamientos a la propia salud, no enfocar, yo no quiero que seas una persona de rendimiento ni que seas una persona muy musculosa. Oye, que si me lo pides lo podemos conseguir, pero que yo al final la base que le voy a dar a la gente o la que estoy divulgando, porque veo esta desconfiguración mental de todas las personas, es eso, es la salud. Una vez que tú ya tienes salud, una vez que tú ya no tienes dolores, es que una cosa es igual, que pasa muchísimo hoy en día, que vamos muchísimo al fisio. Ir al fisio no es normal. Ir al fisio es a lo mejor un momento puntual porque has tenido una sobrecarga. Pero si tú vas todas las semanas al fisio es porque tienes un desbalance muscular y necesitas tratar eso. Y eso no se trata en el fisio, se trata entrenando. Entonces ahí está un poco el paradigma de todo esto.
entrena tu cuerpo, hazte más fuerte y cada vez vas a poder darle más estímulo a tu vida cotidiana, ¿no? Al entrenamiento en sí. Vas a poder subir una cuesta mejor, vas a poder subir las escaleras mejor, vas a poder coger a tu hijo sin que te duele la espalda y vas a poder hacer cualquier cosa de tu día a día sin que te genere un estrés en sí. Entonces es un poco la evolución de todo esto. Vamos a abrir el melón ya, venga, Venga. de los desbalances. ¿Qué es un desbalance y cómo una persona normal puede detectar que puede llegar a tener uno? Pues al final un desbalance simplemente es una patología que se produce por una sobreactivación de una musculatura y una inhibición de otra. Entonces, el propio desbalance que te estaba comentando antes, que es el síndrome del cruzado superior, al final, tiempo de estar sentado durante mucho tiempo, trabajo de oficina, que hace que la musculatura profunda de la parte inferior de la espalda se inhiba. Todo el trapecio inferior, toda esa musculatura está inhibida y está muy aparte del serrato y musculatura estabilizadora un poquito de la escápula y musculatura de la parte anterior de la escápula, el pectoral menor, el trapecio superior, el deltoides anterior está muy cargada. Entonces al final es como un puente cruzado en el que te va tirando de un sitio y te inhibe de otro, entonces se te relaja la musculatura. Entonces eso que parece que es imposible cambiar, si tú trabajas desde nivel profundo lo puedes cambiar. Lo que pasa es que, claro, tienes una relación de 10-1 en tu día a día. Porque entrenes media hora, estás 10 horas haciendo la posición inadecuada. Claro, el ratio. Claro, al final no se da cuenta. ¿Qué pasa? Que el cuerpo es tan listo que al final, en cuanto tú empiezas a trabajar toda esa musculatura, se vuelve más móvil, más flexible. Y en cuanto ya le empiezas a dar un trabajo un poquito propiamente de fuerza, ya se empieza a compensar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hacerlo desde ya, hacerlo desde cuanto más joven seas, desde el principio de tus tiempos lo tienes que hacer, porque es una cosa que vas a pasar. Tanto ese síndrome como el síndrome inferior, como multitud de síndromes que hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar primero la musculatura profunda. No centrarte tanto en la musculatura superficial. No hacer entrenamientos a nivel principiante de tanto trabajar bíceps, cuádriceps, que sí, que es importante, pero Sí, como priorizando la estética, ¿no? priorizar más esa musculatura profunda, la estabilidad y la movilidad. Y cuando tú ya tengas esa activación profunda, bien estructurada, sin ningún desbalance, sin ninguna patología, Ahí viene la estética. ahí es cuando, no, y a lo mejor la estética tampoco tiene que venir ahí, porque vale. ahí a lo mejor lo podemos transicionar a propiamente fuerza o a salud, Vale, ok. porque la estética a lo mejor es una consecuencia. Vale, de todo el trabajo previo. Claro, que sí que te vas a ver más, pero una cosa es la estética, que puede ser una. Luego la estética también es muy subjetiva. Entonces, la estética para ti puede ser de una forma y para mí de otra. Claro. A lo mejor la estética, los cánones que tenemos ahora de culturistas súper hipertrofiados que consumen anabolizantes, pues para mí no es estética. Entonces, que ahí cambia un poco el paradigma, pero que no todo va a ir a conllevar a la propia estética, sino todo va a ir a la propia salud. Todo ejercicio que sea controlado y que vaya desde ese inicio trabajando la estructura interna del cuerpo va a ir enfocada a la salud. Y seguramente que se transicione y tengas una estética, pero no una estética tan monstruosa, por así decir. Vas a tener una estética, pues como hablábamos antes, un poquito más atlética, un poco más de una persona de como volvemos a lo mejor a los tiempos antiguos, de esa gente de... Sí, la antigua Grecia, ¿no? Ahí está, eso es. Que para mí es un poco lo bonito, no tan gárgolas ahí fuertes, sino pues bueno, un cuerpo que sea funcional en sí. Y además que lo veías, tío, en las antiguas esculturas, veías a los típicos perfiles, gente pulida, gente, pero con un físico que tú veías más o menos alcanzable. Claro, sí. O sea, porque tú ahora es verdad que ves los armatostes que hay y dices, esto, tío, o sea, tengo que estar 18 horas en el gimnasio para conseguirlo. Sí, bueno, y sobre todo que es todo un poco falso y real, que podemos meternos dentro o no, pero que al final todo esto es muy empírico, buscando siempre el hedonismo, el tal, y todo es falso. Si tú para conseguir un cuerpo musculado definido
a lo mejor lo puedes conseguir de forma natural, pero necesita muchísimo trabajo y a lo mejor enlazas a un trastorno mental, porque te tienes que estar dedicando en cuerpo y alma a eso, y pesándote, y ahora cómo estoy, me levanto, no he cogido un poco tal, y eso al final te acaba trastornando. Entonces, eso a lo mejor no es entrenamiento enfocado a la salud. Y la otra vertiente, que a lo mejor no requiere tanto esfuerzo, pero te están metiendo farmacología, Claro. y que a la larga te estás destruyendo la salud igualmente. Entonces, todo esto tiene que ser un poco sostenible y tiene que, al final los entrenadores yo creo que tendríamos que acompañar en ese sentido a las personas. Yo también hago un poco ese trabajo de coach o de a veces psicólogo, porque yo también le intento dar a la persona lo que necesita en ese momento. Yo le doy mi opinión, porque yo he pasado etapas también duras de decir, quiero esto, quiero lo otro, y al final estar un poco en ese El hilo. limbo, ¿no? Claro. Y como le he pasado, sé y digo, oye, que tienes que entrenar para estar bien y para sentirte bien. Y que la estética hoy está mal, pues bueno, pues podrás mejorar. Oye, pues porque cuando tienes estrés y cuando duermes poco, pues tu cuerpo se inflama y tienes que ser realista. Y no vas a poder estar siempre en un 10% de grasa o en un 8% y que se te marque la vena del abdomen y que estés hiperrajado, pues porque no es fisiológicamente posible. Entonces, tienes que ser consciente en eso. Y como tú a lo mejor lo has pasado, pues puedes explicárselo a la persona de otra manera y que lo entienda y que diga, oye, pues sí, tienes razón, pues ¿de qué me vale estar en este punto si al final cuando estoy así es que no soy ni feliz porque no tengo ni dopamina en el cuerpo y estoy reventado? No, y lo que me apetece es echarme a dormir y llorar porque no tengo aliciente de nada. Entonces, que al final todo esto, todo lo que se pasa de un poco de los extremos siempre va a ser malo. Entonces hay que buscar una línea que sea a largo plazo. El trabajo a largo plazo nunca va a fallar. Claro, aquí yo lo veo ligado a ese canon de belleza que tenemos estipulado en la sociedad y que tan visible tenemos o accesible en las redes, y es tan fácil compararnos a nivel físico con otras personas Sí. y sobre todo con lo que comentas tú, que no sabes realmente el trabajo previo y si hay sustancias detrás. Claro. Tú lo que estás viendo es una foto, un vídeo X, y lo que quieres es conseguir eso, y al final esa persona es diferente a ti, no sabes lo que hay detrás, y es muy sencillo como comparar para llegar como a cumplir ese canon de belleza estipulado por la sociedad. Entonces es como un dilema mental que o recurres a trabajo del que hacéis vosotros o a una psicología en ese sentido para poder abordarlo de una manera saludable, o al final yo creo que acabas recayendo en ello, tío. Sí. Es muy fácil caer en eso. Es duro porque al final, y más un poco con los algoritmos que tenemos ahora, que es que te comen y te inundan con lo mismo y boom, 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 boom. Entonces es difícil salir de ese bucle. Y más cuando ya tienes una obsesión ya tan marcada que tú mismo te vas haciendo esa reciprocidad continua. Total. Entonces, yo lo que siempre digo es que te tienes que comparar con el que eras tú, de hace un año, con el que eras tú de hace 3 y con el que eras tú de hace 10. Entonces, te vas haciendo metas y esas metas, cuando las vas cumpliendo, lo que pasa es que de vez en cuando alguien te las tiene que decir. Claro. Aquí tengo también un cliente que me llevo muy bien con él, que nos llevamos muy bien, es así jovencito también y él se quiere poner fuerte. Y vino pues porque tenía dolores en las piernas, se le cayó una máquina, él trabaja en tema de construcciones, se le cayó una máquina encima, le hizo ahí le tuvieron que operar a nivel de articulación de rodilla, tobillo, y tiene poca movilidad en esas articulaciones, que por suerte no le ha impedido la movilidad de la pierna y demás, pero que tiene poca movilidad. Y ya como tenemos tanta confianza y los entrenamientos son duros, que viene aquí a machacarse y le mola machacarse y que yo lo machaque, dice, joder, tío, si es que estoy súper flaco, mira, tengo la camiseta que es la XS, y anda, cabrón, pero si estás hiper fuerte. Y yo siempre hago fotos así al descuido, digo, mira cómo estabas aquí hace 4 años. El robado, ¿eh? Claro. Qué guay. Y dice, no, ese no soy yo. Digo, mira qué patita de Bambi tienes, mira que no sé qué, mira qué bracito. Dice, joder, y ya se empieza a mirar y ya, que al final es eso, que de vez en cuando alguien también te tiene que recordar las cosas. Y desde fuera, claro. Claro, porque uno mismo en estos procesos
porque es un poco enfocado a eso. En la salud, al final sí que es un poco más difícil verlo, por eso también lo que te decía antes del tema de las analíticas, que ahí sí que tienes el respaldo de decir, oye, si he empezado con 300 de colesterol y ahora tengo 200, si he empezado con el cortisol, que ni me lo marcaba la máquina y ahora está en rango, pues al final vas viendo y aunque tú digas, bueno, sigo estando cansado, sigo estando tal, pero dices, oye, esto ya va teniendo una media, ya va teniendo una evolución adecuada. Entonces, en ese aspecto está bien siempre como mirar un poquito atrás y ver hacia dónde queremos seguir yendo. Y en cuanto a la nutrición, que sé que es un papel importantísimo para ti, ¿qué factor crees que juega en toda esta ecuación? O sea, a nivel de nutrición, de industria alimentaria, ¿cómo de preparados estamos para ser sanos a nivel a largo plazo? Pues, a ver, esto es como todo, como lo que hemos estado hablando un poco antes fuera de cámaras, que la gente está preparada. Hay gente, un perfil de la sociedad que está muy preparada y que ya incluso ya se está pasando de la raya de un poco la obsesión de cuidarse, de estar ahí ya en ese punto de me tengo que medir todo, me tengo que controlar todo. Y luego está la otra vertiente en la que pues me dejo llevar y ya es como por placer, me da igual mi salud y ya es simplemente disfruto con la comida y me da igual un poco todo. Entonces yo cada vez veo que se están polarizando más los dos extremos y que a lo mejor lo que es la media, que sería el decir, oye, me cuido la alimentación, como te he dicho antes, todo depende de lo que tú quieras optimizar tu salud y lo que te quieras cuidar. Si por el pesarte los alimentos, si por el estar controlándotelo todo te está estresando, pues eso no te está generando un beneficio, te está estresando aún más. Entonces volvemos un poco a lo fácil, lo común. Muchas veces queremos darle las 3 vueltas a todo. Hazte lo fácil, hazte lo sencillo. Come alimentos que sean de proximidad, come alimentos que sean de temporada. Come alimentos que te gusten. Oye, que no te gusta un pescado, no te lo comas. Que no te gusta lo que sea, no lo comas. Sí, el sentido común. Claro, pero no seamos cegados. Ahora otra vez, el debate de huevos y huevos no. Ahora hay que comer vegano, ahora hay que comer no sé qué. Oye, come de todo. Come de la mejor manera y involucra todos los macronutrientes, fuentes que sean integrales, intenta comer comidas y proteínas que sean magras, intentar comer grasas que no sean muy saturadas, pero que al final todo nos viene bien. Al final tenemos que intentar alimentarnos de todos los productos. Y también, ¿qué pasa? Que aquí en España pues somos mucho de celebrar y de... Entonces, a lo mejor quedo contigo para vernos esta noche y ¿cómo lo hacemos? Pues con una cena y no vamos a pedir una ensaladita y que al final es una forma también de socializar y al final es cambiar un poquito esos patrones de decir, oye, si en ese momento yo estoy acostumbrado a salir una noche con mis amigos y relajarme un poco, tomar una copa de vino o lo que sea, pues al final es una forma también de salud mental. Entonces hay que ver también un poco en ese aspecto, no solo el decir hay que comer de la mejor manera y qué tal, pero que yo creo que sí que se está polarizando todo un poco en demasía y que hay que ir a por lo fácil y lo sencillo. Y lo que veo, y que se lo digo mucho a mis clientes, es que nos tenemos que planificar mejor. El tema de la planificación es esencial. Sí, porque la improvisación ya es lo que da lugar a errores. Claro, es lo que te hace llamar a la cadena. A la cadena. Claro. Entonces, si tú tienes esa propia planificación y todas las semanas, yo soy el claro ejemplo, no tengo tiempo entre semana, pues el fin de semana aprovecho para ir a comprar. Y yo voy con mi lista y me voy apuntando lo que necesito. Y no me salgo de mi lista, no veo, ay, mira, esto qué buena pinta. No, pues no, porque sé que al final todo eso va a ser basura. ¿Que algún día me puedo tomar alguna licencia? Claro que sí, pero eso, pues para eso prefiero irme a algún restaurante. Pero la comida que yo compro para mi casa es la que sé que me voy a comer y no me salto de ahí. Joder, es que qué estricto eres, joder, es que qué tal, es que no tienes niños, es que no tienes tal. Bueno, pues todo depende de... Los niños también... Hay niños que yo les digo a sus padres que se lleven batido de proteínas, porque es que es mucho mejor un batido de proteínas que tomarte un colacao. Y la gente alucina, dice, pero ¿cómo se va a tomar ¿Y cómo le dejas que se tome un colacao? Claro, pero es esa concepción que tenemos de proteína.
Claro. el batido, gimnasio, Claro. culturista. Te vas a poner como tal. Claro. Que no le vas a salir los brazos como Arnold Schwarzenegger a tu niño. No. Ojalá fuera así, pero no. Pero no. Ya. ¿Y los ultraprocesados? ¿Cómo interfieren en este proceso? Pues al final es una droga. Todo ese tema de ultraprocesados al final genera tal aporte de dopamina rápida y de glutamato monosódico y demás, que es que tiene un poder de enganche brutal. Entonces es muy difícil. Entonces yo, como también he pasado mi etapa de joven en ese punto, yo sé de lo que estoy hablando. No te hablo desde, uy, mira que mira qué cuerpo tiene, que ahora está atlético, que no, yo lo he vivido y yo soy el fiel reflejo de que yo no puedo comer cosas, no quiero comer cosas que lleven mucho azúcar, porque es que interviene en mi mente enseguida y ya es como que yo no me puedo comer un helado, porque ya el azúcar me atrapa a decir, necesito más. Es una puñetera droga. Claro, y yo no sé, hay gente que, mi chica por ejemplo, se come un trocito de helado y dice, uy, ya no quiero más. Y digo, yo no puedo. Claro, y esto va en contra de mí, y si no lo tomo, pues... Qué máquina, ¿eh? Por Claro, cierto. sí, yo digo, joder, ojalá fuera yo esa persona. Ya. Y comes un tal, una galletita o no sé qué, y digo, ya está. Pero yo no puedo, entonces como me conozco, pues no lo hago. Que no quiere decir que un día me como un helado y me lo como y ya está. Y si me apetece, pues me como 3. Pero ¿qué pasa? Que yo me lo puedo permitir. Pero el tema es ese, que tienes que saber. Cada uno sabemos los alimentos y las cosas que nos hacen bien y que nos hacen mal. Y siempre tenemos nuestra conciencia y hay que escucharla. La conciencia todo el mundo la tiene. Y tú sabes cuando algo estás haciendo bien y te dice, wow, qué bien, es su máquina, venga, así ahí. Y cuando lo haces mal dices, esto no tenía que comer, esto no sé qué, tengo que salir a entrenar, tengo que salir. Haz caso a tu conciencia, haz caso a ese instinto interno tuyo, porque eso es lo que de verdad te está guiando hacia el buen camino. Y no te dejes llevar de, es que un día, yo si hubiera hecho un día, pues a lo mejor no está donde estoy ahora, y a lo mejor todavía sería gordo, y a lo mejor no me dedicaría a lo que he anhelado siempre. Entonces, que a lo mejor es duro decirlo, pero es así, y todo depende de tus objetivos y de tus metas y de tus realidades. Y no estoy diciendo que no haya que comer por placer, ni mucho menos, que yo soy el primero que todos los fines me cocino comida un poco diferente, pues porque también disfruto. Estoy con mi chica más tiempo y hacemos recetas o cosas que nos gustan y porque nos gusta, o me gusta en este caso cocinar, y es un rato a lo mejor que utilizo de desconexión de igual que otra persona a lo mejor, pues yo qué sé, tiene otro hobby, pues a mí me mola cocinar, entonces me meto dentro de la cocina, de la receta, y digo, guau, y me baja el estrés. Entonces es una cosa que disfruto. Entonces, pues bueno, pero que una cosa no quita la otra. Claro. Yo aquí veo como la dicotomía entre que la industria a lo mejor no está alineada con ese proceso de contribuir a esa salud, y a salud mental, a salud nuestra en general, como si a lo mejor de vender consumo sin conciencia. Claro. Al final el vender. Entonces, este producto interesa vender por este motivo, por esta razón, pues ya está. Sí. Que comentabas de turno, lo siento, Colacao. Esta marca o este producto que sabes que a lo mejor no es tan beneficioso, pero sí que es cierto que hay ciertas como normas ya que se han introducido, el Nutri-Score, tal, que al final también es un engañabobos, pero bueno, que el producto sigue ahí, en el estante del supermercado, y lo que está mal es el batido de proteína. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Pues yo opino igual que ahora que está de moda, los análogos de GLP-1, Ozempic, Mounjaro y todo esto, ¿no? Que sí, que son ayudas, pero que a lo mejor necesitaríamos que desde jóvenes nos educaran en este sentido, ¿no? Y el decir que es una caloría, cómo te interviene a nivel metabólico un hidrato de carbono, una grasa, cómo te deberías de alimentar bien, qué efectos tiene a la larga el consumo de X alimentos. Yo creo que lo que nos hace falta es eso.
al igual que una educación financiera y al igual que todo lo básico. Esperábamos un cambio al sistema educativo, Claro, pero claro, vamos, pero sí, brutal. total. Y es que tiene que ser. Y tiene que ser lo que pasa, porque ahora estamos pues dormidos y ya es como que estamos ya de mayores en el punto de que queremos conseguir o cambiar lo que hemos hecho durante muchísimo tiempo. Entonces tienes unos hábitos tan arraigados que es imposible cambiarlos o es muy, muy, muy difícil. Y siempre jugando con esa sensación de lo estoy haciendo mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Y eso es una lucha que es interminable y al final la gente la acaba pagando a nivel de salud mental sobre todo. Entonces, pues bueno, que yo creo que las autoridades sanitarias o a quien corresponda debería de tomar más medidas y anunciar, igual que a lo mejor en las cajetillas de tabaco pues ponen estas El mensaje imágenes, ahí. claro, pues poner, oye, si te tomas estos cereales, si te tomas este batido, si te tomas este tal, pues vas a tener estas consecuencias. Entonces, yo veo que puede ser una buena recomendación, porque al Sí. final es como que tiene impunidad pura y dura. Y al final, pues es eso, es que el azúcar es una droga Ujú. y es así. Totalmente. Luego está el otro bando, que son los que aprovechan la corriente de todo esto que hay para vender sus productos sin, pero plagados de. Claro. Entonces, ¿qué solución me ofreces respecto a esto? Sí, pues al final la dieta mediterránea, el comer de todo. Si es que al final tenemos aquí la suerte de que tenemos todos esos alimentos al alcance de nuestra mano. Entonces, hay que comer de todo y hay productos que te van a gustar más y menos. Pues como te he dicho antes, utiliza los productos que sean un poco más cercanos a tu zona, de temporada y demás, y que se adapten un poco a tus necesidades. Y, ostras, a mí me encantaría cocinar todos los días, como te he dicho, me gusta y tal, pero por tema de tiempo pues no puedo. Entonces me hago comidas. A lo mejor para comer tengo un poquito más de tiempo, pero como son comidas que hago después del entrenamiento, pues tienen que ser más simples, porque si no, no me sientan bien. Intento, ya como me conozco, entonces tiro mucho de arroces con cosas muy básicas. Y luego para cenar, pues es que salgo súper tarde. Y a lo mejor ya sé que no es lo ideal, pero a lo mejor hay veces que ceno a las 10:30, 11. Y me gustaría cenar a las 6 de la tarde o a las 7, como dicen los cánones de la salud y de la longevidad, pero no puedo. Ya. Trabajo hasta tarde y no me voy a ir sin cenar porque es que si no, no duermo. Necesito comer para poder dormir, porque si no me quedo ahí como un pájaro. Claro. Entonces, que al final hay que ajustarse a cada persona individual y sobre todo a que lo pueda sostener a largo plazo. No es decir, no hay que hacer dietas, no hay que hacer cosas estrictas, hay que hacer cosas que sean estables a largo plazo y que lo puedas llevar y que porque te pases un día no pasa nada, ni porque una semana te vayas de vacaciones y no lo cumplas, pero que luego vuelvas y que la base esté ahí, que la base que es el entrenamiento y que seas activo. Eso sí que tiene que ser la base. Y luego ya a partir de ahí, pues el ir jugando un poquito con también cómo te encuentres. Lo que pasa es que hoy en día pues buscamos mucho esa recompensa por medio de la comida. Y yo creo que ese es un error. Yo era el primero que lo hacía. Me sentía mal y comía por evadirte, por estar un rato como inundado de esa dopamina. Pero ¿qué pasa? Dejas de comer y ya otra vez te sientes mal y joder, me siento mal, encima lleno de... Te sientes con una sensación de mucha culpa. Entonces, al final, esto es tan simple como ayúdate de profesionales, ayúdate de gente que a lo mejor haya pasado por ahí y que sepa un poco el camino y vete a profesionales de verdad que te ayuden a nivel psicológico, que te ayuden a nivel nutricional, que te ayuden a nivel de entrenamiento y no te gastes el dinero en la farmacología, porque la farmacología te va a ayudar, pero tú todo eso no lo has integrado. Entonces, cuando dejes la farmacología, otra vez vas a volver a ser lo que eras. Entonces, me refiero a estos análogos de la GLP-1, que al final están tan de moda y al final es un sistema lucrativo brutal para la industria farmacológica, porque te están envenenando con su fármaco, pero es que luego al final no vas a poder salir de él y luego que no tengas unas alteraciones de páncreas o demás historia, porque eso al final tampoco se sabe cómo te puede afectar a largo plazo. Entonces, que bueno, que al final eso
lo que estábamos hablando durante toda la charla, que al final hay que comprometerse con uno mismo y ser fiel un poco a tus convicciones. No somos perfectos, pero hay que intentar ser mejor cada día. Eso es un poco el mensaje. He visto, tío, en varias ocasiones, bicheando un poco para preparar la conversación en tu perfil, que hablas del concepto de la edad metabólica. Sí. Cuenta qué es esto, porque cuando lo vi fue como me rompió la cabeza, tío. Sí, pues al final, bueno, la edad metabólica es un poco, nosotros tenemos la edad biológica, que es la edad que tú tienes por haber nacido, y la edad metabólica es la edad que supuestamente tiene tu físico, tu sistema interno, por el ejercicio, por cómo te cuidas y por la epigenética que tú vas teniendo, tus hábitos y demás. Entonces, yo aquí lo veo brutal con los clientes cuando les hago la prueba de impedancia, que cuando me dicen, yo ya hago cosas, yo hago tal, aquí al final la mayoría de los clientes que vienen ya vienen siendo un poco sinceros y ya me cuentan la realidad. Entonces me dicen, oye, pues ya vengo entrenando o no hago nada. Y al final el chivato se nota enseguida que la persona que hace cosas y que ya se cuida, tiene una ligera adaptación con la comida, se va cuidando cositas, la edad metabólica la acompaña, incluso tiene menos años de los que de su propia edad real. Y los que no se cuidan nada, a lo mejor lo tienen en 30 o incluso 40 años por encima de su propia edad. Barbaridad. Entonces, que al final no dejan de ser variables, pero son variables interesantes para ver que en cuanto empiezas a integrar el ejercicio, empieza a bajar enseguida. Entonces, que son cosas a tener en cuenta y todo esto a mí me vale para tener una guía y ver un poco si vamos por el buen camino. Tío, esto me recuerda a, no sé si te acuerdas tú, el juego este que había del cerebro, no sé si era el Brain Training o el Big Brain o alguno de estos que había, que te medía como la edad cerebral que tú te tenías. Entonces empezabas a jugar y tenías como pruebas muy básicas de multiplicaciones o cosas esenciales y de repente te daba después de 4 o 5 ejercicios como la estimación de tu edad cerebral es esta. Y a lo mejor tenías 20 años y te daba una edad cerebral de 90. Y era como demoledor, claro. tío. Sí. Y es cierto que con la práctica, pues tú a lo mejor con un hábito de, venga, pues 5 minutillos al día, le ibas haciendo como esas pruebas tal, de reflejos, de sumar más rápido, tal. Iba como la media bajando, pero era como un dato que decías, tengo 20 años y pienso que tengo 20 años y mentalmente no. O sea, es un poco similar a esto. No, está guay además que luego la gente se lo toma, la gente que quiere cambiar se lo toma en serio y al final, sobre todo hay parámetros que son importantes como la grasa visceral y edad metabólica, el porcentaje de agua interno. Al final son parámetros que son interesantes y que cuando una persona empieza a cambiar hábitos enseguida se notan. Y al final tienen esa motivación cada vez que les peso de decir, oye, voy mejorando. Y cuando de verdad ellos saben que no han hecho las cosas buenas, ya vienen con las caras un poco tristes, largas, de decir, digo, ¿qué te pasa? Es que hoy toca examen. Claro, y revisión. Entonces, claro, es una manera también de tenerlos un poco alerta y decir, oye, que aquí, aunque no sea el principal objetivo, el hecho estético, pero que todos queremos conseguir objetivos y es una manera de cuidarnos un poco más. Al final muchos clientes me lo dicen, es decir, me voy a comer un postre y me viene tu imagen, entonces pues no me lo como. Qué bueno, tío. Entonces, pues al final soy un poco ahí el Pepito Grillo, ¿no? Que estás ahí detrás. Eso es. Está guay porque al final es como una alerta ahí de, aunque sea solo por eso, y ya sepas que te acuerdas de mí por este motivo, al final yo creo que un poco lo que comentabas tú antes, es como aprender, en el sentido de comer, aprender a comer, que no nos han enseñado, y el como tú mismo tener ese criterio y ese pensamiento crítico de que cuando vas por el súper, por el pasillo prohibido de todas las tentaciones, como el diferenciar mentalmente de, hostia, me apetece mogollón esto, a sé que esto no es sano para mí y sé que esto no es lo idóneo para mi cuerpo. Es la clave esa, es la clave. Es que la has definido perfecto. Porque al final es eso, es que tú no puedes guiarte solo por el placer. Es que me apetece esto, es que me apetece lo otro. Porque al final solo si haces eso te va a apetecer basura comer. Entonces, si tú integras en la comida más real, pues al final vas a seguir comiendo comida muy parecida. Y a mí me ha pasado con la verdura. A lo mejor no era de comer mucha verdura e incluso no me gustaba mucho cierta verdura, brócoli o demás, y ahora pues prácticamente no lo como todos los días, pero muchos días de la semana. Entonces
te acaba gustando esa comida, pero Ujú. ya no solo por el hecho del placer, sino por cómo te sienta Claro. y que no te revuelve, no te da gases, no te produce malestar intestinal. Entonces, porque la mayoría, yo muchas veces lo hablo también con clientes de ahora que llega este clima de terraceos, de tal, hay muchos sitios que te ponen tu tapa, tu no sé qué, y yo digo, yo la gente no sé si tiene hormigonera de estómago, porque te tomas, yo qué sé, 5 o 6 cervezas con las tapas, con tal, guay, yo me tomo una cerveza con una tapa y ya me quiero morir de malestar que me entra. Ajá. Y lo hablo con mis clientes y son iguales. Y digo, y esta gente que una, otra, y luego tal, y luego se van a copas, y luego, digo, será que ya me estoy haciendo mayor, pero que me refiero que al final es eso, que tanto acostumbras al cuerpo de una forma como de otra. Entonces, intenta acostumbrarlo bien desde el primer momento para que cuando te saltes un poco esos buenos hábitos, que te dé la señal y que te diga, oye, te estás pasando o esto no lo vas a hacer. Claro, es que está muy relacionado con lo social. Y al final, con Ahí ese está. concepto que tú dices, pasa con los buffets, tío. O sea, tú te vas a un buffet y el pensamiento es, hoy A muerte. reviento el Sí, buffet sí, porque sí, he sí. pagado Claro. X y tengo que amortizarlo. Come normal, tío, ya está. Aprovecha cosas a lo mejor que digas tú, pues no como más habitualmente y tenemos una pinta o no sé, me apetece, pero no te pongas ahí al plato que, vamos, que parece, pues eso, un tanque. Ya te digo, tío. Bueno, vamos a ir rematando un poquito. Sí. Hablando un poco de este tema, te voy a traer ahora mi terreno y te voy a hacer la pregunta clásica del Sí. podcast. No sé si has visto algún episodio, Sí, pero sí, si sí. no, te la disparo aquí. Sabiendo que eres cocinilla, que te mola el rollo y demás, también que te cuidas, te pongo en el caso de que mañana el mundo se acaba, la existencia se termina, cerramos la persiana y hasta luego. ¿Con qué comida o con qué sabor te despides de esta existencia? Buah, clarísimo. Para mí el bocadillo de jamón con tomate Wow. buah, es un buen jamón y un tomate así ¿Un buen pan? bueno, un buen pan, importante y buah, espectacular. Es Qué que no... rico, cumpliendo macros hasta el último día, Hombre, tío. por supuesto. Perfecto, tío. Buah, de mis desayunos Sí, sí, sí. favoritos, tío. La tosta ahí con tomatito Ahí y jamoncito. Brutal. Uf, muy bueno, muy bueno. Además, no sé si alguien ha respondido un bocata de jamón, tío. Yo creo que no. Tendría que revisarlo. Más fácil. Tengo un listado de las preguntas, o sea que me mola, tío. Sí, señor. Cuidándose hasta el último momento. Sí, siempre, ya sabes. Qué bueno, tío. Pues nada, te voy a hacer la segunda ya, y es que nomines a alguien que te apetezca que tengamos aquí una charla guay y alguien que creas que puede molar. Pues mira, te voy a recomendar que entrevistes a mi chica, porque es una tía súper emprendedora y te va a dar un poco una visión un poco diferente de lo que yo te he dado, de más un poco de entrenamiento, de un poco de todo el tema este de visión, de cuidarte y demás, y ya te la va a dar un poco más de mentalidad, porque bueno, ha tenido una transición de vida un poco más durilla y bueno, pues yo creo que puede ser interesante que la tengas por aquí. Venga, genial. ¿Se llama? Joana. Pues Joana, estás nominada. Vale, tío, pues repatamos un poquito ya, nos vamos a comer ese bocadillo de jamón Eso es, o hombre, lo que sea. por supuesto. Ya está. No, ahora el sí, postentreno. primero un poquito de entreno y ahora luego toca ya, entreno hombre, y luego el postentreno. ahí está. Vale. Millones de gracias, tío. Está súper a No, gusto. Un placer, ¿eh? Encantado de haberme invitado y, joder, que si te quieres venir aquí un día a entrenar, esta es tu casa. Así que, habrá que verdad, probarlo, muchas a gracias. que me metas caña, a que me machaques, como dices Ahí con los está, clientes. Eso ¿no? es. Genial, tío. Pues millones de gracias, lo dicho, ha sido un placer. Espero que os haya gustado la entrevista. Aquí abajo vamos a dejar los perfiles para que le echéis un ojito. ¿Tienes web también? Sí. Para que echéis un vistazo. La zona de Alcalá de Henares, el centro está guapísimo y mola un mogollón, así que nada. Y que con este episodio nos despedimos ya de esta temporada. Volvemos después de vacaciones, después de veranito, después de un descanso que yo creo que nos hemos ganado. O sea que a la vuelta nos vemos y que paséis un muy buen verano. Chao.